Entonces, en la clase pasada nos habíamos quedado en que obtuvimos una serie de ecuaciones para la cual establecimos una relación entre estas y los números cuánticos m, l y m índice l. De tal manera que llegamos a estas expresiones y antes de ello habíamos obtenido que la función, que la expresión entre la función phi variable que depende de la variable phi entre la función 1 entre la función phi mayúscula que depende de phi variable por la segunda derivada con respecto a phi variable de la función phi mayúscula es igual a menos el número cuántico m subíndice l al cuadrado. De tal manera que nosotros tendríamos la segunda derivada con respecto a phi variable de la función phi mayúscula sería igual a menos la función phi mayúscula por el número cuántico m al cuadrado subíndice l. Y nosotros sabemos a su vez que podemos sustituir la derivada por el operador d al cuadrado, porque tenemos una segunda derivada. Sería el operador d al cuadrado por la función phi mayúscula es igual a menos la función phi mayúscula por el número cuántico m subíndice l al cuadrado. De tal forma que si nosotros factorizamos a phi mayúscula tendríamos el operador d al cuadrado más m subíndice l al cuadrado por phi mayúscula es igual a 0. Phi mayúscula no puede ser igual a 0, por lo tanto lo que es igual a 0 es d al cuadrado más m subíndice l al cuadrado igual a 0, con lo que sabemos que el operador d sería igual a más menos imaginario por el número cuántico m subíndice l, lo cual nos da que la función que es solución de esta ecuación diferencial sería igual a, aplicamos lo que ustedes ya han visto de sus clases de ecuaciones diferenciales. Sabemos que phi mayúscula depende de phi variable, sería igual a e a la i m subíndice l por phi variable más e a la menos i, porque se le dijimos primero con más y luego e con menos i por m subíndice l por phi variable. Sin embargo, los matemáticos y los que desarrollan la teoría de la mecánica cuántica, la teoría de la mecánica cuántica se inclinan por aplicar las soluciones y el proceso con base en la expresión con un exponente elevado a un signo positivo. De tal forma que la función phi mayúscula que nosotros vamos a estar utilizando es phi mayúscula subíndice número cuántico m subíndice l, porque es del número cuántico que depende de esta función phi mayúscula, que a su vez depende de phi variable, es igual a e a la i por el número cuántico m subíndice l por phi variable. De tal forma que desarrollando esto en su forma de Euler tendríamos el coseno del número cuántico m subíndice l por phi variable más imaginario del seno del número cuántico m subíndice l por phi variable. Y ahora si nosotros decimos que l es igual a 0 o a 2pi, o que phi variable es igual a más bien que todo el argumento ahora si nosotros establecemos que todo el argumento, es decir, todo el argumento del número cuántico m subíndice l por phi variable es igual a 0 o a 2pi o a 4pi, es decir, algún factor de n por 2pi, tendríamos lo siguiente. Yo tendría la función phi mayúscula subíndice m subíndice l, número cuántico l, de phi variable que es igual al coseno de 0 más i del seno de 0, esto me da un 1. Y luego tendría para 2pi y la función phi mayúscula subíndice m que depende de phi variable cuando tenemos el coseno de 2pi más i del seno de 2pi, esto nos sigue dando 1. Luego tendríamos i del número cuántico m subíndice del número cuántico m subíndice l por phi variable del coseno de 4pi más i del seno de 4pi, esto sigue siendo 1, y tenemos la función phi mayúscula subíndice m l del número cuántico l del coseno, para generalizar, del coseno de 2npi más i del seno de 2npi cuando n es igual a cualquier número entero y positivo,
es igual a 1. Y se prefiere trabajar con estos valores en análisis más avanzados, con lo que nosotros podemos obtener claramente para cualquiera de los argumentos del coseno y del seno siendo iguales a n2pi, donde n es igual al número entero positivo, tenemos un 1. Y se prefiere ese valor porque simplifica los resultados. Además, se ha establecido que el valor absoluto del número cuántico m subíndice L va a tener los valores de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y se prefiere elegir estos valores para los diferentes casos con el fin de obtener los resultados más sencillos y fáciles de explicar posibles. Muy bien. Ahora vamos a ver qué pasa con la dependencia en el ángulo teta. En el ángulo teta. Para ello, los matemáticos de la mecánica cuántica ya nos han dado esa función. Nos han establecido que la función teta mayúscula, que depende del número cuántico L y m subíndice L, que se ponen como subíndices, y a su vez del ángulo teta, es igual al seno elevado al módulo del número cuántico m subíndice L, para los cuales ya se definieron que pueden ser valores 1, 2, 3, 4, 5, cualquier número entero positivo, del ángulo teta por la función f, subíndice L, número cuántico ml, por el coseno de teta. A su vez, los matemáticos de la mecánica cuántica han también definido que los valores de la energía total E que puede tener una partícula en la mecánica cuántica, que ya sabemos que son estados de energía cuantizados, es decir, no continuos, sino discretos, son pulsos discretos cuantizados. E subíndice n sería igual a menos la masa reducida de la partícula por el número atómico al cuadrado por el cuadrado. Como estamos trabajando con el átomo con un solo electrón, z va a ser igual a 1 entre 4pi epsilon al cuadrado por 2 por n al cuadrado por la h barra al cuadrado. A su vez, los matemáticos de la mecánica cuántica han establecido que el número cuántico L sería igual a el módulo de m subíndice, el módulo del número cuántico m subíndice L, o el módulo de m subíndice L más 1, o el módulo del número cuántico m subíndice L más 2, o el módulo del número cuántico m subíndice L más 3. Y es así como se irían estableciendo. Además, los mismos matemáticos nos dicen que el número cuántico n sería igual a L, o a L más 1, o a L más 2, o a L más 3, siendo L el número cuántico anterior. De tal manera que la función que depende de la variable r, del radio, sería igual a r, que depende del número cuántico L, y L, que depende del radio r, es igual a e, a la menos z entre zr entre n a 0, que multiplica z, el número cuántico z, por el radio, entre el radio atómico, a0 es el radio atómico, elevado al número cuántico L por la función Gen, por la función G subíndice NL, por el número cuántico Z, por R entre A0. De tal forma que entre este punto y este punto tenemos un polinomio en el número cuántico Z por el radio entre A subíndice 0. A subíndice 0 es el radio atómico, pero constante. R serían las coordenadas en el R serían las coordenadas de la posición en las coordenadas en la posición, tomando en cuenta que son coordenadas radiales, mientras que A subíndice 0 sería el radio atómico. Y a su vez nosotros nos podemos dar cuenta que la función R mayúscula, que depende de la variable R, va a depender de las variaciones de los números cuánticos n y L. Eso nos permitiría tener diferentes formas para la función R. Ahora tenemos... ¿Qué falta? Permítame un tantito, checo qué falta. ¿Todo? Sí, esto. Entonces, tenemos eigenfunciones, tenemos eigenfunciones, ya hemos definido eigenfunciones, números cuánticos y degeneración. Uno de los resultados más importantes de la mecánica cuántica de Schrödinger, que aplica al átomo con un electrón, es cuando predecimos los diferentes valores de la energía total E para estados ligados del átomo. Es decir, para la energía E subíndice n, que ya se había definido anteriormente, que era menos la masa reducida de la partícula por el número z al cuadrado por e a la 4 entre 4pi subíndice 4pi por epsilon subíndice 0. Recuerden que epsilon subíndice 0 es la permitividad eléctrica del aire vacío al cuadrado entre 2 entre n al cuadrado por h barra al cuadrado. Esto va a ser igual a 13.6, bueno, menos 13.6 electron volts
entre n al cuadrado. Recuerden, n, como puede ser 1, 2, 3 o 4, se deja generalizado de esta forma. De tal manera